Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo anda? Estamos empezando las noticias de último momento con varias novedades. Por ejemplo, se cumple una semana de bloqueos de Evo Morales y de sus seguidores. Bueno, de todo esto vamos a estar conversando con Amalia. Amalia, ¿cómo estás? Hoy nos estrenamos con la pregunta para nuestros amigos. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Bienvenidos, noticias de último momento. Y bueno, lanzamos la pregunta. La respuesta la comentamos mañana. Tiene que ver con el propósito de Evo Morales, que dijo que esta es la semana definitiva. Es la semana para que Evo Morales movilice todas sus fuerzas y el objetivo es tumbar a Luis Arce Catacora. Le pide la renuncia para que exista sucesión constitucional. Como Andrónico está de candidato, seguramente la sucesión le llegará a algún evista y la idea, la ilusión es que ese nuevo gobierno lo habilite rápidamente y Evo pueda volver a ser presidente, y ahí sí ya no afloja más, cuarta gestión y posiblemente la eterna. Bueno, ese es el delirio de don Evo Morales. La pregunta, ¿debe Arce Catacora renunciar o debe renunciar Arce Catacora? Usted puede responder siguiendo este mismo programa. Espero que haya mucha participación para que mañana podamos comentar esta respuesta. Bueno, Cacho, empezamos las noticias del día y yo le pregunto, Cacho, ¿cuántos puntos de bloqueo ha logrado concretar Evo Morales? Casi una treintena, Amalia. Estamos hablando de 23 puntos de bloqueo en las carreteras de Cochabamba, de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Potosí, Oruro, e incluso hay un bloqueo, Amalia, en Guayaramerín, cerca de Guayaramerín, en el departamento del Beni. Pero también hay bloqueos que no están registrados en el mapa de transitabilidad de la ABC como puntos de bloqueo carreteros, sino como citadinos. Estamos hablando de los puntos de bloqueo en el Alto, sobre todo, que son 3, y a primeras horas de esta mañana se ha instalado un cuarto bloqueo en la avenida Juan Pablo II por parte de los choferes que no tienen gasolina, no tienen diésel, están desesperados, Amalia. Y en el sur de la ciudad de La Paz, en Obrajes, ya se han enviado fotografías, videos, registrando ya la concentración de campesinos afines a Evo Morales, además con un instructivo muy claro que están siguiendo ellos para marchar hacia el centro de la ciudad de La Paz, lo que va a ocasionar seguramente congestión vehicular. Como tú has dicho, Evo Morales ya está apostando al todo o nada, ¿no? Está movilizando todo lo que puede para tratar de empujar a la renuncia del presidente. ¿Lo logrará? Eso ya es cuestión de saber en estos días. Sí, todo aquel vecino, chofer que sale a protestar porque ya no aguanta más, porque los precios están por las nubes, porque no hay gasolina y las colas de la gasolina en La Paz están también provocando un congestionamiento vehicular tremendo, ¿no? Lo poco que circula resulta que se encuentra con bloqueos, con unas colas que hacen un bloqueo espantoso. Todo se está paralizando o ya está paralizado. No hay posibilidad de traer mercadería de un lugar a otro, hay falta de pollos, el gobierno está usando el TAM para traer pollo de Santa Cruz hacia La Paz. Bueno, desde provincia no está saliendo fruta, verdura, en fin, la situación es muy grave, el daño al país es monumental. Ya estábamos en la lona, te imaginarás, estamos en la agonía, ya en estado de coma, ya
yo creo que en las últimas estamos hablando de la economía. Evo Morales apuesta a esto, a la asfixia económica. Eso es lo que sabe hacer él, despilfarrar el dinero que el país le ha generado con la exportación de gas, acabar casi la última molécula de gas en la exportación, se farreó. El preste fue monumental, la gente recuerda con añoranza los días del presterío, del derroche, de las canchas de fútbol, en fin, y ahora estamos en la lona. Y este gobierno terminó por rematarla porque negó la crisis y se gastó hasta la última monedita del Banco Central. Quieren volver, Evo Morales quiere volver asfixiando al país. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Pero bueno, es evidente que tiene fuerza. Para hacer 30 bloqueos, tiene fuerza. Ahora es interesante que en uno de estos bloqueos se ve, los bloqueadores serán 100 personas máximo. Y los afectados son 3.000 camiones. Cacho, 3.000, ¿por qué no se bajan los 3.000 choferes y despejan el camino? Esa es la tarea del gobierno, pero no está pudiendo. Han habido enfrentamientos violentos, el gobierno ha sacado militares, de nada le ha servido. En un punto de Cochabamba estaba pasando un camión lleno de militares para despejar, es evidente que es para despejar, aunque el gobierno dice, no, iban a un curso, bueno, los agarraron y es terrible porque son conscriptos, ¿no? Cuya vida corre peligro. De momento, ¿quién está ganando, Cacho? ¿Evo Morales o el gobierno? De momento, Evo Morales, Amalia. Se nota que hay un gobierno totalmente pusilánime, sin fuerza como para aplicar sus propias medidas. Amalia, en estos 8 días de bloqueo, el presidente ha anunciado un juicio penal contra Evo Morales, incluso por subversión, por sedición. Nada se sabe del bendito juicio. Nunca se han ejecutado las órdenes de aprehensión. Ha señalado también que va a haber una demanda internacional contra Evo Morales por este sabotaje a la democracia boliviana. Ahí quedó el anuncio, no se sabe qué más pasó. Y anoche Amalia dijo que Evo Morales es el responsable de las muertes en 2019, en esta gravísima crisis política que tuvimos en ese año. Por tanto, comentábamos, tendría que pues liberar a Yanine Áñez, si el responsable es Evo Morales. ¿Qué hace la expresidenta encarcelada ya más de 3 años en un penal de Miraflores? Y los otros acusados también tendrían que ser liberados, porque claro, el responsable, según ahora el presidente, es nada más y nada menos que Evo Morales. Lamentamos que por esos objetivos hoy el país está en riesgo y las vidas, lamentablemente, de muchas bolivianas y bolivianos hoy están en riesgo por esos caprichos. Es claro que lo que se busca en estas movilizaciones es muerte, es luto, dolor al pueblo boliviano. Y hemos claramente entendido este mensaje que nos quieren hacer llegar. Hemos operado también, por eso hemos recurrido a las Fuerzas Armadas para que podamos controlar juntamente con nuestra Policía Nacional y darle gradualmente la tranquilidad a nuestro país que se requiere. Nosotros somos un gobierno que no quiere muertes, todo lo contrario. Siempre hemos establecido el diálogo como el mejor de los mecanismos para resolver cualquier conflicto. Sin embargo, lamentamos que se recurra a estos hechos, que no son, por supuesto, para nadie positivo ni favorable. Vamos a emprender, como ya lo venimos haciendo con la policía y ahora con nuestras Fuerzas Armadas, todo un plan para ir desbloqueando gradualmente el país y darle la tranquilidad que merece nuestro pueblo boliviano. Eso es lo que vamos a hacer y esperamos también la cooperación y la comprensión del pueblo cochabambino, que entendemos también que hoy está sufriendo las consecuencias de estos bloqueos criminales que se están originando en el trópico de Cochabamba, a la cabeza de quien hoy nadie nunca pensó ni piensa en el pueblo boliviano, ni en el dolor, ni en el bolsillo, ni nunca lo pensó. Todo un teatro de preocuparse por la economía, todo un teatro de preocuparse
por el pueblo boliviano, cuando en realidad lo único que se preocupa es por sí mismo, por su candidatura, que no tiene ningún asidero constitucional. Janine Áñez fue víctima de las movilizaciones feroces de Evo Morales, de la violencia desmedida, en fin, del descontrol social, que era lo que estaba buscando Evo Morales. Después de que renunció y después que huyó, quería que la gente lo aclame en las calles para que él vuelva, pero para eso necesitaba tumbar a Janine Áñez. No la tumbó, pero dejó un tendanal de muertos en la calle, con una policía y un ejército que intentaba contener a los evistas movilizados, que tenían un propósito: matarnos de hambre. Cacho, el propósito de Evo Morales era reeditar los cercos de Túpac Katari y matarnos de hambre y de sed a todos los citadinos, incluyendo los evistas que viven en las ciudades. Y se propone exactamente lo mismo. Y ahora Arce, que está en el puesto de Janine Áñez, entonces entiende cuál es la situación y dice: Evo Morales quiere muertos, no le voy a dar muertos. Bueno, no le voy a dar muertos y va a dejar correr los bloqueos, haciéndose a un lado de su responsabilidad, que es el de despejar los caminos para que pueda funcionar una parte importante de la economía. Sí, coincido contigo, después de esa declaración, de ese reconocimiento que el responsable de los acontecimientos del 2019, el responsable de la violencia en ese año y su consecuencia lamentable de varios muertos, es Evo Morales. En consecuencia, pues hay que liberar de manera inmediata a Janine Áñez, a Marco Antonio Pumari, a Camacho y pues la cantidad impresionante de policías y militares que fueron detenidos, acusados de ser responsables de la violencia del 2019. Es una confesión de parte, Cacho, es una declaración muy importante. Así es, Amalia, y tiene que actuar en consecuencia. Pero algo que no tiene Evo Morales, y lo comentábamos antes de iniciar el programa, y te voy a pedir por favor que lo expliques, es algo que no tiene Evo Morales, es la clase media. Si tomamos como 2 puntos de referencia la rebelión popular que existió precisamente en 2019, la clase media jugó un papel importantísimo con las pititas para que huya Evo Morales del país. Y en 2005, 2003, la clase media también se plegó a la lucha que esa vez, en ese momento, encumbró a Evo Morales en el poder. Eso no tiene ahora, quizás esa es su gran carencia, María. Sí, la clase media es ese sector amplísimo de la población que une las clases pudientes con los desposeídos de la sociedad. Y cuando la clase media toma una decisión, pues esa decisión parece irreversible, especialmente en los cambios de gobierno, en la votación, en la decisión de quién va a ser el gobierno. Y tú has puesto un buen ejemplo. Evo Morales fue gobierno y ganó la elección en 2005 porque se había ganado a la clase media. La clase media, cansada también de los bloqueos del mismo Evo Morales, se inclinó por Evo Morales para que se acaben los bloqueos, para que se acabe lo que entonces se entendía como una clase política insensible con los sectores populares, contra la privatización, etcétera, etcétera. El modelo de privatización, el modelo neoliberal había tocado fondo, aunque tenía mucho éxito económico, y sobre ese éxito económico, sobre la mesa tendida, es que Evo Morales empezó su gobierno con mucho éxito, hasta que el 14 empezó la declinación de la economía, y ya en la declinación Evo Morales lo único que hizo fue despilfarrar lo poco que quedaba. Pero es esa clase media la que es determinante en los cambios políticos o en la continuidad de una política. Y lo que hizo Evo Morales fue perder a esa clase media
y hoy la clase media es una muralla, es un bloqueo enorme, un bloqueo de hierro contra el regreso de Evo Morales. Por eso no creo, Cacho, que así incendie el país, y han empezado los incendios, de esto me vas a comentar, Evo Morales pueda generar una revuelta de tal magnitud que obligue a un gobierno tan débil como el de Arce Catacora a renunciar. Evo Morales no puede siquiera con Arce Catacora. Si a mí me preguntas quién tumba a quién, yo creo que Arce Catacora va a tumbar a Evo Morales. Esta es la pulseta política que está en plena ejecución, Amalia, en esta semana decisiva, como ha dicho Evo Morales, así que vamos a estar atentos a cada uno de los movimientos de estas dos partes, tanto de Evo Morales como de Luis Arce. Cerramos esta parte de nuestro análisis, Amalia, y pasamos a la vereda del frente. Al drama de los bloqueos se suma el drama del chaqueo de los incendios, porque no solo es chaqueo en zonas productivas, sino también en parques nacionales como el Noel Kempff Mercado, esto en Santa Cruz. Y creo que es una orientación de Evo Morales meterle con todo, incluyendo fuego. Amalia, el viceministro de Defensa Civil, don Juan Carlos Calvimontes, ha informado esta mañana que ya se han detectado incendios y quemas de pastizales y de bosques precisamente en el Parque Noel Kempff Mercado, en el departamento de Santa Cruz, y en una serranía en el departamento de Tarija. Por tanto, esto puede generar ya lo que hemos conocido el año pasado de 12 millones de hectáreas quemadas en nuestro país. Bueno, Cacho, damos vuelta a la página, vamos al tema electoral. Sí, antes permíteme, Amalia, para hacer este mensaje y entramos directamente al plano electoral. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. El escenario fue Cochabamba, el anfitrión Manfred Reyes Villa. Se reunieron los tres primeros, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, y acordaron 7 puntos. A mí me parece una señal muy positiva, Cacho, de la posibilidad de diálogo, la posibilidad de, aunque son contrincantes electorales, se sabe que ninguno va a poder gobernar solito. Se necesita un acuerdo básico y este acuerdo básico creo que ya se ha diseñado con la firma de 7 puntos. ¿Tu impresión? Sí, de los 7 puntos, Amalia, el que llama más la atención es el 5.º punto, que señala lo siguiente: instar al Tribunal Supremo Electoral a convocar a la brevedad posible a todos los órganos del Estado y a todos los candidatos presidenciales, vale decir a los 10 que están en carrera, a una reunión para reafirmar la convocatoria a las elecciones y la vigencia del Estado democrático de derecho. Esto ya tendría que tomar cuenta el órgano electoral y preparar, organizar este encuentro que de alguna manera tienda a reblindar, porque ya se comprometieron a blindar en una anterior cumbre, y a reblindar el proceso electoral. Ya hubo, como tú mencionas, una primera cumbre y los puntos acordados eran básicos, entre otras, para impedir estas demandas ante tribunales judiciales. Tenía la Asamblea que aprobar una serie de leyes para impedir cualquier obstáculo al proceso electoral. Bueno, no sirvió de nada. Por eso pienso que otra cumbre de los organismos del Estado no sirve para nada. Creo que aquí lo que hay que dar es el apoyo total al Tribunal Electoral, a Hassen Teufel, darle coraje y decir, por favor, ¿no? Como caballo cochero, métale para adelante, ¿no? No se distraiga, vamos para adelante. Bueno, a mí el punto que más me llamó la atención es el último. Dice, asegurar, en caso de ser electos, cualquiera de ellos, la convocatoria a un amplio proceso de reconstrucción institucional.
que permita restaurar el Estado de Derecho, reformar el sistema judicial, garantizar la seguridad jurídica y reencauzar el desarrollo nacional en el marco de la libertad y la legalidad. Creo que esa es la tarea central, reconstruir el país, darle confianza a las instituciones, inclusive restaurar la moralidad, Cacho, ¿no? Es que no puede ser que tuvimos un presidente que aprovechó el poder para abusar de niñas menores de edad. Si ese era el presidente, ¿qué podemos esperar del resto? Habían violaciones en oficinas públicas. Bueno, Cacho, hemos llegado a lo más bajo y creo que se necesita precisamente, ¿no?, un espíritu renovador en todo sentido y también en el aspecto moral, en el aspecto de la ética del funcionario público, del político, absolutamente de todo, del ciudadano común, ¿no? Tenemos otra vez que tener una mirada crítica a la conducta de todo ciudadano, pero especialmente de los que dirigen el país. Este punto es el que más me gustó. Qué bien, Amalia. Sí, bueno, esperemos que se trabaje todo esto rápidamente. No hay mucho tiempo. Estamos a 69 días de las elecciones del 17 de agosto, prácticamente ya todos a contrarreloj, porque si se tardan en ejecutar este nuevo encuentro para respaldar al órgano electoral o los 7 acuerdos quedan, digamos, como unos enunciados, también la gente va a empezar a desencantarse, a decir, bah, se reúnen para todo, porque mucha gente dijo, ¿y la unidad? ¿Dónde está la unidad? Está bien los 7 puntos, pero no hablaron nada de la unidad. Bueno, seguramente ha quedado en una conversación un poquito más reservada entre los 3 candidatos. A ver, veremos qué es lo que pasa en los próximos días, pero a mí me parece que hay que encaminar este encuentro para defender, para proteger, para reblindar al órgano electoral. Sí, el espíritu de este acuerdo es el rechazo a la violencia, el rechazo a la posibilidad de cambiar gobiernos vía presiones políticas, bloqueos, etcétera. Es un no a Evo Morales, un no contundente a Evo Morales y la ratificación del proceso electoral. Yo creo que a estas alturas, Cacho, el tema de la unidad ya no es tema. La carrera electoral ha empezado y, bueno, los gladiadores están en la arena y somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que decidir a través de la votación por quién nos inclinamos, a quién le damos el voto. Yo creo que la tarea central va a ser concentrar el voto en cualquiera de los candidatos. Creo que el primero que esté en la preferencia electoral va a ser el que va a concentrar la votación como un voto a la unidad, es decir, habrán 20 candidatos, pero la población se va a concentrar en uno solo para decirle alto al MAS, en este caso, alto a Andrónico Rodríguez. Me parece que esa va a ser la tendencia. La pelota ha pasado a el campo del ciudadano, lamentablemente. Esa tarea que era de ellos, como no la han podido realizar, ahora pasa al terreno de la decisión ciudadana. Veremos qué pasa. Otro punto interesante es instar, dice, exhortar a la Asamblea Legislativa que apruebe los créditos. Y yo pensé, ¿para qué? ¿De cómo pusieron esto? ¿No? ¿O para qué pusieron esto? Cacho, me parece que esto es para el próximo gobierno, ¿no? Sabiendo que uno de ellos va a estar en el asiento de las decisiones, posiblemente en la presidencia, en una situación tremendamente difícil, pues por favor aprueben ahora los créditos para que se puedan usar en el próximo gobierno, porque ya aprobar los créditos ahora, faltándole 5 meses al actual gobierno, no se alcanza, Cacho, no se alcanza ni al primer desembolso, de tal modo que esos créditos además tienen destino, no son de libre disponibilidad, de tal modo que es una exhortación para
para tener un balón de oxígeno al inicio de la siguiente gestión? Anoche el presidente tomó contacto con periodistas en Cochabamba y se agarró de este punto, dijo, ahí está, por fin pues los opositores se dan cuenta de que son necesarios los créditos internacionales, por fin toman conciencia de que era necesario el que tengamos estos créditos, pero claro, no le va a alcanzar, no hay manera, además porque la Asamblea, Amalia, está hiperfragmentada y está en una situación tremendamente sui generis. En este momento hay parlamentarios que representan a un partido y son candidatos de otro partido. O sea, ¿a quién van a hacer caso? ¿No? O sea, es un caos total la Asamblea Legislativa, incluso en el caso, en la cancha de los oficialismos. Hay evistas que se han vuelto androniquistas, arcistas que se han pasado al bando de Andrónico. Es un desmadre, para decirlo rápido y fácil, Amalia. Es un ambiente para el oportunismo, ¿no? Cada quien está viendo quién puede ganar y si yo estaba en la lista del ahora posible perdedor, mejor me salgo. Y eso es lo que ha pasado. Importantes personalidades que estaban inscritas en uno u otro partido han renunciado por voluntad propia porque ven que van a perdedor, ¿no? ¿Algunos nombres que estén en mente? Sí. El primero es Rómulo Calvo, el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que ha abandonado, ha retirado su nombre de las listas de APB Sumate del candidato Manfred Reyes Villa, pero también hay situaciones de las más curiosas, Amalia, porque, por ejemplo, Luciana Campero, que es actual diputada de Tarija, estaba anotada como candidata a primera senadora por ese departamento en las listas de la unidad de la Alianza Libre de Tuto Quiroga, pero resulta que ha quedado inhabilitada y al parecer porque el delegado de Tarija no entregó los papeles en el tiempo debido. Hay algo muy extraño ahí que ojalá tengamos la posibilidad de contactarnos con Luciana para que nos explique qué pasó con su inhabilitación. En estos frentes, como el de Tuto Quiroga, pero también en el resto, que no son resultado de una fuerza partidaria, sino de la sumatoria de lo que se puede reunir. Te imaginas, son por cada partido muchísimos candidatos más suplentes. Bueno, hay que juntar gente y medir intereses y posibilidades. Bueno, Luciana Campero era una gran candidata, había sido bloqueada por Camacho para que no entre a las listas de Samuel Doria Medina. Quedó realmente prácticamente en el aire, ¿no? Al igual que Luis Anaya y otros. Bueno, entonces Tuto Quiroga la invita, la propone como primera senadora de Tarija, pero la gente que apoya a Tuto Quiroga, que vienen de muchos otros movimientos, pues lo último que quieren es a Luciana Campero. Yo creo que la han saboteado. No han presentado sus papeles y la han inhabilitado. Están todos chochos, ¿no? Esos grupos regionales que se mueven y que además aspiran a tener en las subnacionales la alcaldía y la gobernación de Tarija. Esto plantea que los jóvenes, la nueva generación de políticos, tendrían que hacer su propio partido. Cachito, eso con miras a la subregional, a las regionales, a las subnacionales. Bueno, es un comentario. Sí, pero además hay un detalle que en Tarija el partido de la Alianza Libre, que tiene mucha influencia, mucho peso, es el FRI, es el Frente de Revolucionarios de Izquierda, que ya convivieron, si vale el término, con Luciana en Comunidad Ciudadana. Quizás haya habido algún tipo de mala relación y claro, estas venganzas políticas se aprovechan en los momentos clave, ¿no? Entonces, por eso sería bueno conversar con ella para que nos explique qué pasó. Bueno, y empieza ya el tiempo de las inhabilitaciones, Cacho, además de los que han salido
de las listas porque vieron que no les convenía. Están los inhabilitados, la cifra es tremenda. El vocal Tawichi dijo, habían folders con apenas una fotocopia del carnet de identidad, nada más. Más de 2.000 candidatos han sido inhabilitados porque no tenían un solo papel. Y esto continúa. Estas personas inhabilitadas ya no tienen plazo, entiendo, para poder corregir la falta de papeles. ¿Qué pasará con Doom? Tiene seguidores Doom, ¿no? Es, digo yo, la joven revelación de la oposición, ¿no? No ha tenido tiempo ni plata, pero lo que ha tenido son muchas demandas de la Contraloría, funcionario durante 18 años del gobierno municipal del Alto, por lo tanto gobernó con el MAS y tiene, no sé, 18, una veintena de cargos que tiene que pagar y eso es difícil, no solo por el monto, que parece son montos insignificantes, pero no sé si le alcanza. ¿Tú qué dices? Quisiera comenzar esta parte, Amalia, mencionando un caso para que veamos el grado de improvisación que ha existido en este tema. La cantidad de candidatos que puede presentar una alianza o un partido son 352. A presidente, a vicepresidente, que es uno solo, no tienen suplentes, a 36 senadores con sus suplentes son 72. 130 diputados con sus suplentes son 260. Y 9 representantes supranacionales con sus suplentes hacen 18. Total, 352. Amalia, el partido Morena, de la alcaldesa Eva Copa, ha presentado 344, muy cerca de los 352, que es el 100%. De esos, Amalia, de los 344, 337 han quedado inhabilitados, 337. Y solamente han quedado habilitados, están en carrera, 7 candidatos. Entonces, imagínate esto, ya después ya lo más grosero de la improvisación, de haber presentado solamente la fotocopia del carnet de identidad, realmente es terrible. Y claro, los otros partidos no se salvan porque hay partidos que la mitad han sido inhabilitados, la otra mitad sigue en carrera. Es que es también la expresión del colapso del sistema político. Entonces agarran al primero que está pasando por la acera, le piden su carnet y listo, lo meten como candidato sin que sepa a qué se está metiendo. Entonces, realmente es muy, muy complicado. Y en el caso de Jaime Doom, no puede hasta el momento conseguir un papel que se llama solvencia fiscal, que es una especie de certificado que dice este señor ya no tiene deudas con el Estado por ninguna naturaleza. Dice que está en el 90%, que apenas le falta un 10%, pero hasta el momento no hay ese papel y corre el riesgo, Amalia, de que pueda conseguir ese requisito que exige la norma electoral, pero después de que haya pasado el plazo para que la impresión de la papeleta. Por tanto, él puede ser candidato, esto hipotético por supuesto, puede ser candidato a la presidencia, pero con la fotografía de otro señor, que en este caso es Fidel Tapia, y entonces ahí pueden generar una confusión para sus electores. Tiene plazo, es decir, todavía tiene la posibilidad de inscribirse. Si consigue la solvencia fiscal, tiene posibilidad de inscribirse. Sí, así es. Pero corre el riesgo de no aparecer en la papeleta electoral. La papeleta se va a imprimir y no saldrá la fotito de Jaime Doom, ni su nombre. Eso corre en contra de él, ¿no? Sí, ya ocurrió este escenario, Amalia. Te acordarás cuando tumbaron a Ernesto Suárez y 200 candidatos en el Beni, ¿no? Los sacaron y rápidamente Demócratas dijo hay que reemplazar y eligieron a Carmelo Lenz, ¿te acuerdas? Este personaje político candidateó, pero con la foto de Ernesto Suárez, ya no dio tiempo de reimprimir las papeletas, así que ese tema ya ocurrió. Y también ha empezado a correr el plazo para
que cualquier ciudadano que objete a algún candidato pueda presentar esa objeción ante el Tribunal Electoral. Esta ya no es una objeción ante un tribunal de justicia ordinaria, sino ante una instancia correcta, legal, que es el Tribunal Electoral. Hay varias objeciones. Una de ellas me ha hecho llegar el periodista Wilson García Mérida, de un personaje que está en la lista de Santa Cruz, candidato a diputado, por la lista de Tuto Quiroga, si no me equivoco, pero que es un personaje que ha estado involucrado abiertamente en narcotráfico y que, pues, Wilson pide atención, ojo, porque él había hecho una investigación años atrás y era evidente el vínculo de este personaje con este tipo de actividad ilícita. No lo menciono porque yo no tengo certeza, es una referencia del periodista cochabambino. Pero puede, tanto Wilson como cualquier otro ciudadano, poner la objeción. ¿Y el Tribunal Electoral resuelve esto hasta cuándo, Cacho? Este periodo se llama de impugnaciones, Amalia, y se pueden presentar impugnaciones en todo este tiempo. Incluso puede haber bajada de candidatos por este tema de las impugnaciones hasta 72 horas antes del día de las elecciones. Vale decir que hasta el 14 de agosto puede caer algún candidato porque se haya aprobado el Tribunal Electoral de por probada la demanda en contra de una candidata o un candidato. Es el riesgo que corren varios candidatos que tengan problemas, tengan cosas pendientes con la justicia, pero crea que la gente es desmemoriada y entonces no se va a acordar y le meten nomás a la carrera. Sí, y una de las condiciones que a mí me parece que no tiene que ver con el sentido común, pero que es una exigencia constitucional, es que cada candidato, todos los candidatos, tienen que hablar dos idiomas oficiales, es decir, el español o castellano y alguna lengua nativa. Cacho, si en la escuela hubiéramos tenido la oportunidad de aprender la lengua nativa, me parece perfecto. El castellano se aprende en las escuelas y entonces es correcto que se exige el castellano porque se aprende en la escuela, pero en la escuela no se aprende otro idioma nativo, ni siquiera ahora, ni siquiera ahora. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a un ciudadano que tenga la obligación de hablar dos lenguas si no se las enseña en el sistema educativo? Pero, en fin, eso es un requisito constitucional. Si alguien puede objetar, a ver, Dún, ¿hablará Aymara, Dún? Bueno, por ahí sí, ¿no? Por ahí habla. Pero no tendría por qué, no tendría por qué. Bueno, Cacho, cerramos el tema. Sí, antes permíteme, Amalia, para hacer este mensaje. Hay momentos y hay experiencias. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, procesos simples y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. Dos cosas que tienen que ver con el panorama internacional, Amalia. Sigue en estado crítico Miguel Uribe, el precandidato a la presidencia de Colombia, que fue atacado este fin de semana. Su estado ha salido de las operaciones, pero su estado es bastante crítico. Y en Los Ángeles, Amalia, se ha desatado la violencia por la protesta de los migrantes, sobre todo latinoamericanos, que están resistiendo las leyes de deportación de parte de Donald Trump. Hay una furia de parte de los migrantes, sobre todo mexicanos, centroamericanos, que claro, dicen, aquí este abuso de Trump no va a pasar. Sí, Trump ha mandado gendarmería, policía a nivel federal, utilizando una ley que no se aplicaba hace décadas, y bueno, hay unos enfrentamientos, incendios, es una situación tremenda, tremenda. Yo creo que el mundo está contra Trump y bueno, Los Ángeles contra Trump. Y cerramos así esta hora de conversación y de noticias y de opinión. Les agradecemos mucho a todos ustedes y será hasta mañana. Chao, Cacho. Chao, Mavi.
Esto es Cabildeo Digital.